Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de transformar por completo la manera en que percibes el mundo y, aún más importante, cómo te percibes a ti mismo. Quiero que te detengas por un instante, respires profundamente y observes con atención todo lo que te rodea. Mira los objetos, sus texturas, los colores, todo parece tan firme, tan auténtico, tan inalterable. Ahora, quiero que imagines por un momento que lo que ves no es todo, que detrás de cada figura, cada sombra y cada destello de luz hay algo más, algo que siempre ha estado presente, pero que jamás habías notado. ¿Cómo cambiaría tu existencia si pudieras verlo? Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has caminado por un sitio conocido, tal vez la misma calle o el mismo parque, sin encontrar nada especial? Pero un día, algo se transforma, tal vez sea la luz, quizás sea tu estado de ánimo o simplemente te detienes unos segundos más de lo habitual. De repente, te das cuenta de detalles que antes parecían ocultos. La textura de los árboles, los patrones en el suelo, los sonidos que siempre estuvieron ahí, pero que solo ahora captan tu atención. Ese lugar no cambió, cambiaste tú, cambió tu manera de observarlo. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando comienzas a expandir tu forma de pensar. Durante toda tu vida, has sido condicionado a creer que la realidad es solo lo que puedes tocar, medir o ver. Pero, ¿qué sucede con todo aquello que no es visible? Con las emociones, con las conexiones sutiles, con esas intuiciones fugaces que surgen en los límites de tu mente y desaparecen antes de que puedas comprenderlas por completo. Pensar en 4 dimensiones no implica resolver cálculos o ecuaciones abstractas, significa aprender a ver más allá de la superficie, a percibir aquello que siempre ha estado ahí, pero que hasta ahora habías pasado por alto. Imagina una sala llena de espejos. Todo lo que te rodea parece claro, tangible. Sin embargo, lo que desconoces es que detrás de esos reflejos hay puertas que nunca te has atrevido a abrir. Pensar en 4 dimensiones es como descubrir esas puertas. No significa que dejes de ver los espejos, sino que comienzas a notar que hay algo más allá de ellos, algo que da sentido a lo que ves, pero que jamás te habías aventurado a explorar porque estabas atrapado en la superficie. Ahora, hazte esta pregunta: ¿qué aspectos de tu vida has asumido como fijos, como inmutables, sin darte cuenta de que hay algo más esperándote detrás de ellos? Tal vez sean tus relaciones, tus creencias o incluso la manera en que te ves a ti mismo. Hemos aprendido a movernos en una dimensión limitada, confiando solo en lo que es evidente, en lo que resulta obvio. Pero el verdadero cambio empieza cuando comprendes que lo que ves es solo una fracción de una realidad mucho más grande. Piensa en un atardecer. Al principio, observas los colores vibrantes del cielo, las nubes teñidas por la luz del sol que se va desvaneciendo, pero si decides quedarte un poco más, cuando el sol ya ha desaparecido y la oscuridad comienza a envolverlo todo, empiezas a notar las estrellas. Antes, no eran visibles, pero siempre estuvieron allí, aguardando a que la luz se apagara para poder mostrarse. Tu vida es como ese cielo. Lo que puedes ver es solo la claridad que cubre algo mucho más profundo. Algo más inmenso, que solo se revela cuando tienes la paciencia y el coraje de esperar un poco más. Pero aquí está la paradoja: el mundo visible es cómodo, es predecible, todo parece estar bajo control porque puedes medirlo, tocarlo, definirlo. Entonces, ¿por qué complicarte buscando algo que no puedes ver de inmediato? Porque en esa exploración reside la clave para comprenderte a ti mismo y al universo de una manera completamente nueva. Lo que puedes percibir con tus ojos es solo una pequeña parte de una verdad infinitamente más vasta. Y cuanto antes te atrevas a mirar más allá, más rápido empezarás a descubrir las conexiones invisibles que dan forma a tu vida. Te encuentras de pie frente a un lago en completa calma. Desde la orilla, todo parece sereno, inmutable. Pero si arrojas una pequeña piedra, algo se transforma. Las ondas que se generan en la superficie no solo alteran lo que ves, sino que también viajan a las profundidades, alcanzando lugares que escapan a tu vista. Lo mismo ocurre con tu vida. Cada pensamiento, cada emoción y cada elección que haces crean ondas que resuenan en dimensiones que no puedes percibir, pero que influyen en tu existencia y en la de los demás.
Con frecuencia nos dejamos atrapar por nuestras rutinas y olvidamos detenernos a observar. Creemos que todo lo esencial se encuentra ante nuestros ojos, al alcance de nuestras manos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo más significativo no está en lo que puedes tocar o medir? Que las respuestas que buscas no están en el mundo exterior, sino en esas dimensiones ocultas que esperan a que te atrevas a explorarlas. El primer paso para comenzar a ver lo invisible es cuestionar lo que das por hecho. Imagina una hoja de papel. Si la miras desde un solo ángulo, parece plana, confinada a dos dimensiones, pero cuando la giras, cuando modificas tu perspectiva, empiezas a notar su profundidad, su volumen, su verdadera forma. La manera en que percibes la vida funciona de la misma forma. Mientras sigas observando desde el mismo punto de vista, seguirás viendo lo mismo, pero en el instante en que cambias tu perspectiva, todo comienza a transformarse. No se trata de añadir algo nuevo a tu vida, ni de acumular más información o más actividades. Lo que realmente necesitas es aprender a mirar de otra manera, porque cuando modificas tu forma de ver, todo lo que te rodea también cambia. Aquello que antes parecía trivial adquiere un nuevo sentido. Los detalles que solías ignorar se convierten en señales, en pistas que te indican un camino que antes no habías considerado. El mundo no es un espacio estático, sino un entramado vivo, en constante movimiento, repleto de conexiones invisibles que moldean tu experiencia, pero para percibirlas, necesitas aprender a pausar, a observar y a escuchar más allá del ruido cotidiano. Es en esos momentos de quietud cuando comienzas a notar lo que siempre estuvo presente, pero que antes pasaba desapercibido. Tómate un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Cuáles son esas ideas que has asumido como verdades absolutas, como incuestionables? Tal vez se trate de creencias sobre quién eres, sobre lo que puedes lograr o incluso sobre lo que crees merecer. Pero, ¿y si esas creencias no fueran más que proyecciones de algo más profundo? ¿Qué pasaría si te permitieras desafiarlas, explorar más allá de ellas? Ver lo invisible no es un acto mágico ni un truco ilusorio, es un proceso de apertura, una disposición genuina a mirar el mundo y a ti mismo con curiosidad, con humildad y con asombro. Es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero que estás dispuesto a explorar las preguntas, porque es en esas preguntas donde comienza la verdadera transformación. Al final, la realidad que percibes no es una barrera, sino una invitación, una puerta que ha estado abierta todo el tiempo, esperando a que te atrevas a cruzarla. La cuestión no es si estás listo para ver lo invisible, la pregunta es, ¿tienes el coraje de mirar? Piensa en ese espacio dentro de ti que siempre has evitado explorar, un rincón que te resulta incierto, quizás incluso inquietante. Tal vez no puedas definirlo con claridad, pero sabes que está ahí, como una sombra en los límites de tu conciencia. ¿Y si, en vez de escapar de ese lugar, decidieras enfrentarlo? No con miedo, sino con curiosidad, con el deseo de descubrir qué contiene realmente, porque lo que yace en esa sombra no es algo que deba atemorizarte, sino una parte de ti que resguarda una verdad esencial. Desde la infancia, aprendemos a clasificar nuestras emociones y pensamientos como buenos o malos, aceptables o inaceptables, y así, sin darnos cuenta, comenzamos a dividirnos. Ocultamos todo aquello que nos hace sentir vulnerables, imperfectos o que creemos que no será aceptado por los demás. Construimos una máscara, una versión de nosotros que mostramos al mundo, mientras relegamos a la sombra todo lo que no encaja en esa imagen. Pero al hacerlo, también dejamos de lado partes fundamentales de nuestro propio poder. Autenticidad, nuestra esencia más genuina. Es fácil creer que al ignorar nuestras sombras nos estamos protegiendo. ¿Pero de qué sirve resguardarnos de nosotros mismos? La sombra no se desvanece solo porque la evites, sigue ahí, influyendo en tus pensamientos, en tus elecciones, en tu vida. Incluso si no eres consciente de ello, es como un río subterráneo que fluye bajo la superficie, moviendo todo lo que está arriba, aunque nunca lo veas directamente. Pensar en 4 dimensiones significa aceptar que ese río existe y que tiene algo valioso que revelarte. Imagina que caminas por un bosque, donde la luz del sol se filtra entre las ramas, iluminando el sendero frente a ti.
Todo parece claro, accesible, seguro, pero, de repente, te detienes y miras hacia donde la luz no alcanza. Allí, entre las sombras, algo se mueve. Tal vez al principio sientas inquietud o desconcierto, pero si observas con detenimiento, comprendes que no es algo de lo que debas huir. Es parte del bosque, tan real como los espacios iluminados, y al explorarlo, descubres secretos y detalles que nunca habrías encontrado si te hubieras quedado solo en la claridad. Tu sombra es ese territorio desconocido, un espacio lleno de misterios que pueden parecer desafiantes, pero que albergan tesoros ocultos. En ella no solo habitan tus miedos y dudas, sino también tu creatividad, tu capacidad de cambio, tu fortaleza más auténtica. Enfrentarla no te debilita, por el contrario, te permite aceptar lo que ya es parte de ti, integrarlo en lugar de rechazarlo. Quiero que te hagas una pregunta: ¿qué es lo que más temes descubrir dentro de ti? Tal vez sea una emoción que siempre has tratado de suprimir, como la tristeza o la ira. Quizás sea un deseo que sientes que no deberías tener, o una parte de tu historia que prefieres olvidar. Cualquiera que sea ese rincón que evitas, es una puerta, y detrás de ella, hay algo esencial para comprenderte plenamente. Pensar en 4 dimensiones no significa solo percibir más allá del mundo exterior. Significa mirar dentro de ti con valentía, con sinceridad, incluso cuando lo que encuentres no sea lo que esperabas. Significa reconocer que todo lo que has relegado a la sombra tiene un propósito. Esa tristeza que tratas de ignorar no está ahí para hundirte, sino para revelarte lo que realmente necesitas. Esa ira que reprimes no es tu enemiga, sino un mensaje de que hay límites que no has defendido o necesidades que has descuidado. Imagina un jardín descuidado. A simple vista, parece abandonado, cubierto de maleza y hojas marchitas, pero si te tomas un momento para examinarlo, si te arrodillas y apartas la hierba, notarás que bajo la superficie hay semillas enterradas, raíces que siguen vivas. Con el cuidado adecuado, ese jardín puede florecer de nuevo, más vibrante que nunca. Tu sombra es como ese jardín. En ella residen las raíces de lo que realmente eres, esperando que les dediques tiempo, que las escuches, que les permitas crecer. Pero enfrentarte a tu sombra no significa quedarte atrapado en ella. No se trata de hundirte en el sufrimiento o en la culpa, se trata de integrar lo que encuentres, de llevarlo hacia la luz y usarlo como un puente hacia una versión más completa de ti mismo. Porque cuando haces esto, sucede algo extraordinario. Lo que antes parecía aterrador se convierte en una fuente de poder y claridad. Piensa en una noche estrellada. Al mirar el cielo, todo parece oscuro, inmenso, infinito, pero cuanto más tiempo pasas observando, más estrellas comienzas a distinguir. Lo que al principio parecía solo sombra se transforma en un mapa de luces, de conexiones, de infinitas posibilidades. Tu sombra funciona de la misma manera. Al inicio puede parecer abrumadora, pero cuanto más la exploras, más descubres que está llena de señales, de respuestas que no podrías encontrar en ningún otro lugar. El proceso de explorar tu sombra no sigue una línea recta ni es algo que puedas concluir en un solo intento. Es un viaje constante, una danza entre la claridad y la penumbra que exige paciencia, compasión y, sobre todo, apertura. Cada vez que te atreves a mirar hacia adentro, aprendes algo nuevo, descubres una faceta de ti que antes habías ignorado, y con cada revelación te sientes un poco más íntegro, un poco más en armonía contigo mismo. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo te frena, que existe una barrera invisible que no logras atravesar? Esa barrera no está afuera, sino dentro de ti. Es el temor a lo que podrías encontrar si miras demasiado de cerca, si te cuestionas demasiado. Pero ese miedo no tiene que paralizarte. Puede ser la chispa que te impulse a dar el primer paso, a abrir la puerta y descubrir que hay al otro lado. No hay nada en tu sombra que no puedas afrontar. Todo lo que habita allí es parte de ti, y como tal, tiene un propósito. Lo que te limita no es lo que yace en la sombra, sino tu resistencia a mirarla, a integrarla. Pero cuando te atreves a hacerlo, te das cuenta de que no estás solo. Cada parte de ti, incluso aquellas que has intentado rechazar, está esperando ser reconocida, aceptada, incorporada. Este no es un proceso con un final fijo,
no hay un punto en el que puedas decir ya lo he explorado todo o ya he terminado, porque siempre habrá algo más por descubrir, por asimilar, pero esto no debería desmotivarte, al contrario, debería inspirarte, porque significa que siempre estás evolucionando, aprendiendo y transformándote. Pensar en 4 dimensiones es comprender que no hay nada en tu interior demasiado grande ni demasiado oscuro como para que no puedas enfrentarlo, es entender que la verdadera luz no es la que evita las sombras, sino la que las ilumina, las hace visibles y las convierte en parte de algo mayor, y en ese proceso descubres que eres mucho más fuerte, más vasto y más completo de lo que alguna vez imaginaste. Quiero dejarte con esta reflexión: todo lo que has evitado mirar, todo lo que has relegado a la sombra, no está ahí para detenerte, sino para impulsarte, no está para atemorizarte, sino para revelarte de que eres capaz. ¿Qué puedes transformar? ¿En quién puedes convertirte? La pregunta no es si estás preparado para mirar dentro de ti, la verdadera pregunta es, ¿tienes la valentía de hacerlo? Porque cuando lo haces, no solo descubres quién eres realmente, sino que comprendes que siempre tuviste la capacidad de verlo. Detente por un instante y piensa en todo aquello que persigues con tanta intensidad, esos objetivos que parecen definir quién eres o lo que vales. Ahora imagina que, cuanto más te aferras a ese deseo, cuanto más lo conviertes en el centro de tu universo, más inalcanzable parece volverse. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquello que más anhelas parece alejarse en el momento en que lo conviertes en tu única prioridad? Es fácil creer que si nos esforzamos más, si somos más insistentes, eventualmente alcanzaremos lo que queremos. Nos han enseñado a luchar, a no rendirnos, a enfocarnos con todas nuestras fuerzas en la meta. Pero esta mentalidad, aunque parezca lógica, muchas veces termina agotándonos y alejándonos de lo que realmente deseamos. Sin darnos cuenta, el acto de aferrarnos con tanta fuerza a algo genera una resistencia. Es como intentar retener agua con las manos: cuanto más la aprietas, más rápido se escurre entre tus dedos. Quiero que imagines por un momento que estás en un río, la corriente es intensa y, en tu intento de mantenerte a flote, te aferras con fuerza a una roca, tus músculos se tensan, el agua choca contra tu cuerpo y sientes que no podrás sostenerte mucho más, pero, ¿qué sucedería si soltaras la roca? Tal vez, en lugar de luchar contra la corriente, podrías dejarte llevar. Tal vez descubrirías que el río no está tratando de arrastrarte al fondo, sino de guiarte hacia un destino al que no puedes llegar mientras te resistes. El apego funciona de la misma manera, nos hace creer que, si soltamos, perderemos el control, que todo se desmoronará, pero en realidad, el control que intentas ejercer sobre la vida es una ilusión. La vida no es algo que puedas manipular o poseer, la vida fluye, ocurre, y tu papel no es aferrarte con desesperación, sino aprender a moverte con ella. Soltar no significa renunciar a tus sueños o dejar de luchar por tus metas. Soltar no significa abandonar tus aspiraciones ni renunciar a tus sueños, significa dejar de intentar forzarlos, de obsesionarte con el desenlace y aprender a confiar en que lo que es para ti llegará en el tiempo y la forma precisos. Cuando comienzas a percibir la vida en 4 dimensiones, comprendes que aferrarte con tanta intensidad a algo genera un desbalance interno. Es como si le dijeras al universo: esto es lo único que importa, sin esto no soy suficiente, no puedo ser feliz. Esa energía de carencia y urgencia se convierte en un obstáculo, porque mientras más desesperadamente necesitas algo, más impides que fluya hacia ti. Sin darte cuenta, estás enviando un mensaje de temor y resistencia, y ese reflejo se proyecta en la realidad que te rodea. Imagina que cultivas un jardín. Si plantas una semilla y cada día te sientas a observarla con impaciencia, esperando a que brote, preocupándote por si crecerá o no, incluso escarbando para asegurarte de que sigue ahí, estarás interfiriendo con su proceso natural. Esta necesidad de control, de no permitir que siga su curso, en realidad impide su crecimiento. Lo mismo ocurre con tus deseos. Una vez que has sembrado la intención, debes confiar en que la tierra, el agua y el tiempo harán su labor. No puedes acelerar el proceso, pero sí puedes nutrirlo, cuidarlo y esperar con paciencia.
El arte de soltar es una de las lecciones más desafiantes y transformadoras que puedes aprender, porque contradice todo lo que nos han enseñado. Soltar requiere confiar en lo que no ves, en lo que está fuera de tu control. Es entregarte al flujo natural de la vida con la certeza de que lo que es para ti llegará y lo que no, se desvanecerá. Esta confianza no es pasividad, sino un acto profundo de sabiduría y conexión con algo más grande que tú. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has notado que cuando dejas de luchar con desesperación, las cosas empiezan a fluir de manera más sencilla? Tal vez buscabas una respuesta con ansia, pero fue en el momento en que dejaste de forzarla cuando apareció. No es coincidencia, es la paradoja del desapego. Aquello que persigues con urgencia tiende a alejarse, mientras que lo que dejas de necesitar con desesperación comienza a acercarse a ti. Pero no te equivoques, soltar no es lo mismo que rendirse, no significa dejar de desear ni abandonar tus metas. Soltar implica liberar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo de lo que anhelas. Es sostener tu visión con ligereza, como si tuvieras una pluma en la palma de tu mano. La pluma está ahí, presente, pero no necesitas aferrarte con fuerza para que no se vaya, solo la sostienes, la observas. La aprecias y confías en que, si el viento se la lleva, es porque su destino es volar. Pensar en 4 dimensiones significa entender que existen fuerzas en movimiento que no puedes percibir, pero que siempre están actuando a tu favor. Cuando intentas forzar un desenlace, interrumpes el flujo natural de la vida. Es como nadar contra la corriente de un río. Puedes gastar toda tu energía luchando y aún así no avanzarás. Pero si te permites fluir con la corriente, descubrirás que hay un ritmo, un orden y un propósito en cada movimiento. Imagina que estás en una habitación con múltiples puertas, algunas están abiertas, otras cerradas. En lugar de golpear con insistencia las puertas cerradas, esperando que se abran, ¿qué pasaría si simplemente caminas hacia aquellas que ya están abiertas? Quizás descubras que lo que hay detrás de ellas es incluso mejor de lo que imaginabas. Pero para verlo, debes soltar la idea de que solo una puerta es la correcta, de que solo un camino puede hacerte feliz. El desapego no es una habilidad que se adquiere de un día para otro, es un aprendizaje constante que exige práctica, paciencia y una profunda introspección. Sin embargo, cada vez que decides soltar un poco más, cada vez que eliges confiar en el proceso, sientes una ligereza que no habías experimentado antes. Es como si te liberaras de un peso que has llevado sobre los hombros por demasiado tiempo, como si por fin pudieras respirar con tranquilidad. Ahora quiero que te hagas una pregunta: ¿a qué te estás aferrando en este momento? Tal vez sea una relación, una meta, una idea rígida de cómo debería ser tu vida. Tal vez sea una imagen de ti mismo que no quieres soltar. Sea lo que sea, pregúntate, ¿qué pasaría si lo dejaras ir? No como una renuncia, sino como un acto de confianza. ¿Qué podrías ganar si dejaras de lado el miedo a perder? Muchas veces, aquello a lo que más nos aferramos es precisamente lo que más necesita transformarse: un trabajo, una relación, una expectativa que has cargado durante demasiado tiempo. Lo que cargas contigo podría estar pidiéndote que lo dejes ir, no porque carezca de importancia, sino porque está ocupando un lugar que podría ser llenado con algo aún más significativo. Soltar no es una señal de fragilidad, sino un acto de fortaleza, de comprensión profunda y de sintonización con el ritmo natural de la existencia. En esencia, el desapego no es un destino al que llegas, sino un ejercicio constante, una filosofía de vida que te libera del peso de las expectativas y te permite habitar plenamente el presente, porque al soltar, no solo liberas aquello a lo que te aferrabas, sino que también te liberas a ti mismo. El arte de soltar te revela que no es necesario luchar para que las cosas sucedan, que en ocasiones lo único que necesitas es confiar en que el universo sigue su propio curso con sabiduría. Cuando logras hacerlo, descubres que la vida no es algo que debes controlar, sino algo que debes experimentar y sentir. A veces, los momentos que más transforman nuestra existencia parecen pequeños, casi imperceptibles: un encuentro inesperado, una conversación fugaz, un pensamiento que cruza tu mente sin previo aviso. ¿Qué sucede cuando te permites percibir estos momentos y explorarlos más allá de la superficie?
Hay algo fascinante en reconocer que lo que llamamos coincidencias no son simples eventualidades, sino reflejos de una realidad más profunda, hilos invisibles que tejen la conexión entre eventos, personas y emociones. Tal vez en más de una ocasión has sentido que algo encajaba perfectamente, que una situación o una persona llegaba a tu vida en el instante preciso. Estas experiencias, lejos de ser producto del azar, son señales que nos recuerdan que no estamos desconectados de la realidad que nos rodea. Lo que llamamos sincronía son ecos que emergen de la relación entre nuestros pensamientos, nuestras intenciones y el fluir del universo. A menudo vivimos tan atrapados en la rutina que pasamos por alto estas conexiones, aferrándonos a una noción de control absoluto, creyendo que todo lo que sucede es resultado exclusivo de nuestras decisiones conscientes, pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esos momentos que encajan a la perfección fueran una respuesta a algo que no podemos percibir con nuestros sentidos? ¿Qué pasaría si entendieras que tus pensamientos no son simples impulsos en tu mente, sino actos creativos capaces de transformar la realidad que experimentas? Un evento que parece insignificante puede convertirse en una brújula, en una señal, esa persona con la que te cruzaste de manera inesperada, esa frase que alguien mencionó sin intención, pueden contener justo la respuesta que estabas necesitando en ese instante, pero solo podrás notar estos patrones si estás dispuesto a percibirlos. Ver más allá de lo evidente no significa solo mirar con los ojos, sino aprender a escuchar lo que resuena en tu interior, confiar en esa parte de ti que intuye que detrás del aparente caos hay un orden más profundo. Cuando caminas en el presente, cuando estás alineado con lo que realmente deseas y sientes, el mundo comienza a reflejarlo de formas sorprendentes. Esa es la clave. No se trata de controlar, sino de fluir en sincronía. Cuando tu intención, tus acciones y tus pensamientos están en equilibrio, todo fluye de manera que parece casi imposible de planear, pero no es magia, es conexión, es comprender que formas parte de algo mucho más grande. Todo lo que necesitas ya está aquí, esperando a que lo notes. Las oportunidades, las respuestas y las señales no están en un futuro lejano, están sucediendo en este preciso momento, pero para verlas, debes soltar la urgencia de buscar con desesperación. Debes aprender a estar presente y confiar en que el universo te muestra lo que necesitas exactamente en el instante en que estás preparado para verlo. Ahora quiero que reflexiones sobre lo que está ocurriendo en tu vida en este momento. Tal vez hay algo que no has logrado comprender, algo que parece carecer de sentido, pero si te detienes, si respiras y observas con atención, podrías descubrir que dentro de ese aparente caos hay un propósito, que las piezas ya están encajando, incluso antes de que te des cuenta por completo. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está saturada de ruido? No solo el ruido exterior, sino ese murmullo interno que nunca se apaga, pensamientos que van y vienen, preocupaciones que no dan tregua, recuerdos y planes que se mezclan sin pausa, pero detrás de todo ese bullicio, hay algo que aún no has logrado escuchar, una voz más profunda, más sabia, que intenta alcanzarte. Esa voz no compite con el ruido, no grita, simplemente espera en la quietud, en el intervalo entre un pensamiento y otro. El mundo moderno parece estar diseñado para evitar el silencio, las distracciones están en todas partes, ocupando cada instante que podría ser un respiro, un espacio para la reflexión. Sin embargo, esa constante desconexión te aleja de tu verdadero ser. Cada vez que evitas la calma, que llenas los espacios con ruido, estás perdiendo la oportunidad de escuchar lo que realmente importa. Existe una parte de ti que ya posee las respuestas que buscas, que entiende lo que necesitas, pero no puedes acceder a ellas si sigues atrapado en el ruido constante. Es en la tranquilidad donde comienzas a percibir lo que antes ignorabas, esa intuición que susurra cuando todo se aquieta, ese conocimiento que no proviene de la razón, sino de un lugar más profundo. No se trata de buscar fuera, de pedir señales externas o esperar respuestas del mundo, se trata de aprender a escuchar dentro de ti, en esos momentos donde el silencio se convierte en un reflejo auténtico de quién eres realmente. Piensa en un lago. Cuando la superficie está agitada por el viento, no puedes ver más allá, pero cuando el agua se serena,
Puedes contemplar su profundidad, descubrir lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo las ondas. Tu mente funciona de la misma forma, en medio del ruido, las respuestas siguen ahí, pero permanecen borrosas, solo en la calma se revelan, cuando las capas se despejan y aquello que parecía invisible se vuelve claro. El ruido no solo proviene del exterior, de las distracciones que te rodean, también está en las historias que te repites, en las creencias que has aceptado sin cuestionar, en las emociones que has reprimido porque no sabías cómo manejarlas. Todo ese ruido interno crea una barrera entre tú y la vida, limitando la forma en que percibes la realidad. Liberarte de él no es un proceso sencillo. Requiere detenerte, mirar hacia tu interior y estar dispuesto a confrontar lo que encuentres ahí. Es natural resistirse al silencio, al principio puede resultar incómodo, incluso abrumador, porque te enfrenta con tus pensamientos más profundos, con las dudas y emociones que has intentado ignorar. Pero si te permites permanecer en ese silencio, si en lugar de huir decides explorarlo, descubrirás algo asombroso. Lo que parecía vacío está lleno de significado, lo que parecía confuso empieza a ordenarse, y lo que antes no podías comprender, de repente se vuelve claro. La vida no tiene prisa, el mundo sigue su curso sin importar cuánto te apresures o cuánto intentes forzar las cosas. En el momento en que decides detenerte, en que creas un espacio de quietud, comienzas a entrar en un ritmo más natural, y en ese ritmo, todo se alinea, las decisiones que antes parecían imposibles se vuelven más evidentes, los problemas que parecían insuperables comienzan a perder peso, no porque desaparezcan, sino porque tu perspectiva cambia. La conexión más auténtica contigo mismo no ocurre en medio del ruido, sino en la serenidad. Ese espacio es donde encuentras tu fortaleza, tu claridad, tu propósito. Es como si, al bajar el volumen del mundo exterior, pudieras escuchar una melodía que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado. Esa melodía es tu esencia, la parte de ti que sabe lo que realmente importa, que no se deja arrastrar por preocupaciones externas ni por las expectativas de los demás. Cuando comienzas a sintonizarte con ese espacio interior, también empiezas a notar cómo el ruido externo te afecta, las distracciones, las exigencias constantes, las opiniones ajenas pierden poder sobre ti. Ya no necesitas buscar respuestas fuera porque las has encontrado dentro. Esa conexión contigo mismo te otorga una claridad que no depende de lo que sucede a tu alrededor. El silencio no es algo que debas temer, es un regalo, una puerta hacia una comprensión más profunda de ti y del mundo, pero para recibirlo, debes estar dispuesto a entrar en él, a quedarte ahí, aunque al principio parezca incómodo, porque en ese espacio, lejos del ruido, es donde finalmente descubres quién eres realmente. El comienzo de este viaje es solo el inicio de un camino que nunca se detiene, no es algo que se consiga de inmediato ni de una sola vez. Cada vez que decides hacer una pausa, que eliges atender en lugar de llenar el vacío con distracciones, estás fortaleciendo ese vínculo contigo mismo. Nada de lo que emerge en la calma es ajeno a ti, es una señal de que, más allá del bullicio, siempre ha existido un remanso de serenidad, más allá de las incertidumbres siempre ha habido certeza, y tras la confusión, la verdad ha permanecido esperando a ser descubierta. El silencio no añade nada nuevo a tu vida, simplemente expone lo que ya estaba ahí, aguardando el momento en que te detengas el tiempo suficiente para notarlo. Reflexiona un instante, ¿qué tipo de ruido estás permitiendo en tu vida que te impide conectar contigo mismo? Tal vez sea el incesante ir y venir de responsabilidades, o quizás sean las historias que te repites sobre quién eres y lo que crees merecer, sin importar su origen. Siempre tienes la opción de crear un espacio de quietud, un instante donde todo lo demás quede en pausa para que puedas escuchar lo que de verdad importa. La transformación no ocurre en la prisa ni en el desorden, sino en esos momentos de pausa en los que le permites al mundo detenerse mientras simplemente te entregas a la presencia de la hora. No hay un punto final en este proceso, es un sendero constante, un ejercicio diario de regresar al silencio, de volver a tu centro, y cada vez que lo haces, descubres algo nuevo, algo que siempre estuvo ahí esperando ser reconocido. La vida no necesita más ruido, lo que realmente requiere es que aprendas a escuchar,
Que descubras ese espacio donde las respuestas se revelan y donde todo encaja de una manera que no puedes prever ni controlar. Ese espacio ya está dentro de ti, solo debes hacer una pausa, mirar más allá del ruido y permitir que el silencio te muestre lo que has estado buscando. El cambio nunca se detiene, es una fuerza imparable, tan inevitable como el paso del tiempo, pero lo curioso es que, aunque estés en constante transformación, a veces ni siquiera lo notas. Hay momentos en los que el movimiento es tan sutil que parece que todo sigue igual, como si estuvieras atrapado en un mismo punto. Sin embargo, si observas con más profundidad, te darás cuenta de que incluso en los instantes más tranquilos, algo dentro de ti está evolucionando, ajustándose a un nuevo estado de ser. La transformación no es un destino, no es un punto de llegada donde puedas decir he terminado, es un proceso permanente, una danza entre lo que fuiste y lo que estás siendo, es una invitación a explorar lo desconocido, a vivir con curiosidad, a aceptar que nunca tendrás todas las respuestas, y eso está bien, porque no se trata de encontrar certezas, sino de aprender a sentirte cómodo en el misterio. Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces has sentido que algo en tu vida estaba cambiando sin que lo buscaras? Tal vez fueron pequeñas decisiones que tomaste casi sin darte cuenta, pero que, al mirar atrás, se convirtieron en los momentos clave que dieron forma a tu camino. Esos instantes no son accidentales, son el reflejo de un movimiento interno, una expansión de tu conciencia que te impulsa hacia adelante, incluso cuando no eres completamente consciente de ello. El cambio tiene una cualidad enigmática, porque muchas veces ocurre en las sombras, fuera del foco de tu atención, pero ahí, en lo oculto, es donde sucede la verdadera magia. Las raíces de un árbol no crecen a la vista, lo hacen en la oscuridad, en la quietud, y sin embargo, cada hoja y cada rama que brota en la superficie es la prueba de ese crecimiento invisible. Lo mismo ocurre contigo. Tus mayores transformaciones no siempre serán evidentes al principio, pero están sucediendo en este mismo instante. Es fácil caer en la trampa de resistirse al cambio, de aferrarse a lo conocido por temor a lo que pueda venir, pero el cambio no es tu enemigo, es un recordatorio de que estás vivo, de que siempre hay algo más por descubrir, por aprender, por integrar. Aferrarte a lo que ya no te aporta no te protege, solo te mantiene estancado. El verdadero crecimiento ocurre cuando tienes la valentía de soltar lo que ya cumplió su propósito y permites que la vida te guíe hacia lo que realmente necesitas. Mientras tanto, la vida sigue fluyendo a tu alrededor, invitándote a dejar atrás lo que ya no te aporta y a abrirte a lo que está por llegar. Imagina que sostienes un globo lleno de aire. Cuanto más lo sujetas, más difícil es mantenerlo bajo control, pero si decides abrir tus manos y soltarlo, no desaparece, simplemente encuentra su propio espacio, asciende y sigue su camino. El cambio opera de la misma manera. Cuanto más te resistes, más peso sentirás, pero en el instante en que decides fluir con él, descubres que tiene su propio ritmo, su propia armonía, y que siempre te lleva exactamente al lugar donde necesitas estar. Aceptar la transformación no significa que siempre será sencillo. Habrá momentos en los que sentirás que todo lo que conocías se está desmoronando, como si el suelo bajo tus pies se moviera. Sin embargo, ese movimiento no está ahí para derrumbarte, sino para sacudir lo que ya no te sirve y hacer espacio para algo nuevo. No puedes edificar algo distinto sobre una base inestable. A veces, es necesario permitir que ciertas estructuras caigan para poder reconstruirlas de manera más sólida, más genuina. Pregúntate, ¿qué partes de ti mismo estás evitando transformar? Tal vez sea una creencia arraigada por años, una idea de quién debería ser o de cómo debería verse tu vida. Quizás sea una relación, un hábito o una mentalidad que ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Resistir el cambio no lo detiene, solo lo vuelve más arduo, pero en el instante en que decides aceptarlo, todo comienza a fluir. El cambio no es algo que te sucede, sino algo que ocurre contigo y a través de ti, porque eres parte de ese constante movimiento. La vida no está separada de ti, sino que eres una manifestación de ella, y cada transformación interior se refleja en el mundo que te rodea. Esa conexión hace que cada proceso de evolución sea valioso,
porque no solo estás cambiando para ti mismo, sino que también contribuyes al flujo más amplio de la existencia. Imagina un río, el agua nunca es la misma, siempre está en movimiento, adaptándose al terreno y encontrando su camino. Si te quedas inmóvil en la corriente, sentirás su empuje constante, recordándote que la vida no se detiene. Esa corriente no está ahí para arrastrarte, sino para mostrarte que el cambio no es algo que puedas evitar, pero que sí puedes aprender a moverte con él. Cuando piensas en múltiples dimensiones, te das cuenta de que cada pequeña transformación afecta todo lo demás, como un eco que resuena en todas direcciones, conectando cada acción, cada pensamiento, cada emoción. Incluso las decisiones más pequeñas tienen un impacto que quizás no percibas de inmediato, pero con el tiempo, esas elecciones cotidianas trazan un patrón que da forma a tu vida. El cambio no tiene un punto final, no hay un instante en el que puedas decir he llegado, ya no necesito evolucionar, pero eso no debería desmotivarte, sino inspirarte, porque significa que siempre hay algo más por explorar, por aprender, por experimentar. Cada día trae una nueva oportunidad para permitir que la transformación ocurra, para abrazar lo desconocido y confiar en que, aunque no tengas todas las respuestas, estás exactamente donde necesitas estar. Nada en la vida está verdaderamente estático, incluso en los momentos en los que todo parece inmóvil, algo dentro de ti está en movimiento, preparándote para lo que viene. Esos periodos de calma no son un final, sino una pausa, un espacio para asimilar lo aprendido, para soltar lo que ya no te sirve y para abrirte a lo que está por llegar. El cambio es la esencia misma de la existencia, y al aceptarlo, al permitirte moverte con su flujo en lugar de resistirte, descubres algo que va más allá de cualquier transformación personal. Comprendes que no estás solo en este proceso, que formas parte de algo más vasto, algo que está en constante expansión y crecimiento, y en esa expansión, encuentras tu verdadero propósito, no ser una versión perfecta de ti mismo, sino una manifestación auténtica de todo lo que eres, en perpetua evolución. La pregunta no es si estás listo para cambiar, el cambio ocurrirá, estés preparado o no. La verdadera cuestión es, ¿te atreves a moverte con él? ¿Te atreves a soltar lo que ya no necesitas, a adentrarte en lo desconocido, a confiar en que, aunque no siempre sepas a dónde vas, el cambio siempre te llevará exactamente a donde necesitas estar?